Bueno, mis amados, Dios sabe y Él viene y debemos estar preparados y cuidarnos en Dios y su Espíritu Santo, tenerlo a Él, buscarle, clamarle, pedirle fuerzas para seguir adelante, porque por nosotros mismos no vamos a poder solos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero por nosotros no vamos a poder, no vamos a llegar a la meta, al final del llamamiento, como dice o está escrito. Solo por Cristo Jesús vamos a poder lograrlo, teniéndolo a Él, que su Espíritu esté en nosotros. Es su Espíritu el que ya venció, dice. Eh, por eso el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, porque yo he vencido el mundo. Entonces el Señor Jesús venció el mundo, espiritualmente venció al espíritu del mundo. Él ya lo venció. Entonces Él te está dando la victoria. Te está dando la victoria. Si tú vas a Él, te entrega toda su victoria en tus manos para salvarte, para que por su sacrificio Él te salve. Te está dando todo su espíritu para que tú lo hagas, su Espíritu Santo, para que tengas la fuerza y la capacidad de hacerlo. Entonces, qué regalo más grande, que es como que Él hizo todo y lo está entregando en una bandeja a nosotros. Aunque aunque hayan dificultades, no se van a comparar, no se van a comparar a todo lo que Él hizo. Y además nosotros no teníamos esperanza, solo por Él tenemos esperanza ahora. O sea, tú antes, sin Él, hubieses hecho lo que hubieses hecho, hubieras adorado a Dios, hubieras hecho muchas cosas, no había ninguna esperanza para nosotros. Ya estábamos condenados. Dice el que ha creído en el Hijo del Hombre, dice el que no ha creído en el Hijo del Hombre, o el que no ha creído en mí, ya fue condenado. O sea, el que ha creído en el Hijo del Hombre, o el que ha creído en mí, ha sido justificado, pero el que no ha creído ya fue condenado. Entonces no había esperanza antes para nosotros. Pero Dios, por Él, por el Hijo, por el sacrificio, pagó el precio para poder librarnos y darnos esperanza y vida y por su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué más grande? Entonces tú no puedes decir, bueno, pero yo igual he sufrido mucho aquí. ¿Por qué mi sufrimiento no es válido? Por eso, porque no había esperanza para nosotros. Hubieses sufrido, hubieses hecho lo mismo que hizo el Señor Jesús. Tú, en ti mismo, no hubieras podido ser salvo. Hubieras sido echado al Hades o al Seol igualmente. Aunque sin el Espíritu de Dios nadie hubiera sido capaz de hacer lo que Él hizo. Pero es solo un ejemplo. Si tú lo hubieses hecho por ti mismo, no había justificación. Solo podía hacerlo a Él, para salvarnos a todos, los condenados ya. Porque nosotros no estábamos en la presencia de Dios. Entonces ningún sacrificio ni nada llegaba a la presencia de Dios. Hubieses hecho lo que hubiéramos hecho, nada hubiera sido contado. Solo Satanás se hubiera burlado de nosotros, porque no había escapatoria. Pero por gracia del Señor Jesús, por Él sí somos salvos, por su Espíritu Santo, permaneciendo en Él y con Él y para Él, permaneciendo hasta el fin. Dice, el que permanece hasta el fin será salvo. Permanecer hasta el fin será salvo. Entonces, todas esas cosas, mis amados, no son juego, no es algo falso, no es algo muerto. Se los digo porque el Señor me cambió, me enseñó tantas cosas, vi tantas cosas. Y Dios sí es real, poderoso, en obra y en todo.
y más grande que todas las cosas es Él. Y a Él hay que darle gloria y honra para siempre. Y debemos seguir en Él y darle gracias por la oportunidad que nos ha dado, por la oportunidad de salvación, por venir a salvarnos de esta muerte inminente, porque, como les digo, no había esperanza. Aún Abraham y Isaac y todos estaban en el Hades, estaban en el infierno. Solamente que en el infierno había un espíritu que los abrigaba a ellos, que no permitía que el tormento del infierno fuera a ese lugar. Y ahí estaban ellos, pero no podían estar en el cielo, sino que ellos estaban ahí, en ese abrigo. Por eso existe el ejemplo del rico y de Lázaro, porque ahí fue el rico que tenía todo en la tierra y Lázaro, que era un vagabundo que no tenía nada y murió. Y nadie lo tomó en cuenta y sacaron su cuerpo y murió el rico. Y ahí llegó Lázaro, lo tomaron ángeles y lo llevaron al seno de Abraham, que estaba en el Hades. Y era un lugar en el Hades apartado, con un espíritu diferente que los protegía y nada podía entrar ahí. Y el rico, que decía de abajo, decía: Padre Abraham, dile a Lázaro que unte sus dedos sobre el agua y que lo ponga en mi lengua, porque no puedo soportar este tormento. Y Abraham le dijo: bueno, hijo, tú tuviste tus bienes en la tierra y Lázaro males. Ahora él aquí es consolado y tú atormentado. Y mucha distancia hay entre vosotros y nosotros. Y no se puede pasar de aquí a allá ni de allá a acá. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que aunque Abraham tenía obras de justicia porque creyó a Dios, y todos los profetas no podían ser salvos, no podían entrar al cielo, no podían, hasta que llegara la promesa, porque ellos estaban ahí esperando la promesa, que es Cristo Jesús, que Él fue el que venció, rompió el velo y abrió paso ancho al cielo, para todos los que en Él creen puedan entrar, y por Él. Y aún dice porque cuando Abraham y los profetas estaban en el Hades, había un espíritu que los cubría, donde estaban ellos, en un buen lugar. Y así también la nube en el desierto que cubría a los de Israel, los cubría. Entonces esa nube, dice, es Jesús. El ángel que fue con Abraham, o cuando Moisés subió al monte y bajó una nube y truenaba y ningún animal, toda la bestia que tocara ese monte moriría, y el poder que había ahí era inmenso también. Él era Jesús. La nube que cubrió en el desierto y que los cobijaba era Jesús. El espíritu que estaba en el infierno, en el Hades, y cubría a Abraham y los profetas del tormento era Jesús, en el espíritu. O sea, Dios, el Hijo de Dios. Dios, desde el principio, con todos los justos. Y Él también, así como los cubrió, también vino a cumplir la promesa, a pagar el precio para poder sacarlos. Entonces las cosas no son juego. Así como Dios también puso a prueba para ver si Abraham era digno, pidiéndole a su unigénito hijo, Isaac, sin avisarle nada, solo lo puso a prueba. ¿Por qué? Porque todo Dios lo hace perfecto. Y Él pone a prueba a las personas para ver si son dignas de tal salvación o de tal cosa que Él planea en bien para uno.
porque Él tiene buenos planes para uno. Pero no soportamos la prueba, porque las pruebas parecen difíciles. Pero en la prueba debemos de creer, no llorar, no estar llorando, no estar dudando de Dios, porque eso alarga la prueba y hasta se puede perder la bendición. Porque si Abraham hubiera dicho, pero Señor, si es mi unigénito hijo, puedo dar un animal, puedo dar otra cosa, pero a mi hijo no, a lo mejor toda esperanza de salvación se hubiese perdido. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque él creyó a Dios. Y siendo ya viejo, sin tener capacidad de tener hijos, tuvo hijos, porque le creyó a Dios. Hasta Sara no le creyó, se rió. No le creyó al profeta o al ángel de Dios. En realidad era Jesús. Cuando le dijo que Sara dará a luz un hijo en esta misma fecha, en un año dará a luz un hijo. Y Sara se rió adentro. Dijo, siendo yo ya vieja, tendré placeres y aún tendré hijos. Y le dijo, ¿te reíste? No, no me reí porque tuvo miedo, ¿cierto? Pero ese hijo fue promesa de Dios y el único, ya con sus cuerpos totalmente incapaces de tener hijos. Entonces fue algo muy milagroso, pero aún así Dios lo puso a prueba. Cuando él dormía, ¿qué hizo? Le dijo, ve al monte que yo te dijere, donde yo te dijere, y entrégame como sacrificio a tu unigénito hijo. Y Abraham le preguntó a Dios, Señor, Señor, y no hubo respuesta, porque era la prueba. Era la prueba, que él solo tenía que creer. ¿Qué hizo Abraham? Sabía que no iba a tener heredero, ni nada, pero le creyó a Dios, sabiendo que Dios es poderoso como para resucitar su hijo, y aún más. Pero él creyó en Dios, lo hizo. Fue, y cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac se entregó como cordero a sacrificio cuando se dio cuenta. Le preguntaba a Abraham, imagina qué dolor tú, si amas a tu hijo tanto, muy difícil de haberlo tenido, y que lo lleves y dejes a los esclavos ahí abajo, y le digas a él, traigamos la leña, y él te traiga la leña, y te pregunte, Padre, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? ¿Qué le dijo a Abraham? El Señor proveerá. Entonces ese monte se llamaba así, el monte de Dios proveerá. Porque Abraham no le iba a decir a él lo que planeaba, lo que tenía que hacer por mandamiento de Dios. Y por fe, creer en Dios, mucho. O si no, te digo que nada de la salvación y la promesa hubiera llegado a nosotros, hubiéramos estado condenados para siempre. La fe es muy importante, porque por fe somos salvos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Ató a Isaac, puso los leños y Isaac, una vez que vio que su padre lo iba a sacrificar a él, a Dios, él enseñado en la fe de Dios, bien intuido, en entregarse a Dios, en darlo todo por Dios, solo le pidió a su padre que no le doliera tanto. Se entregó como un cordero. Él se entregó, o sea, estaba dispuesto, porque él fue enseñado en Dios, un hijo enseñado en Dios y para Dios. ¿Tú enseñas a tus hijos para Dios, que amen a Dios y estén todo dispuesto por Dios? ¿O son hijos rebeldes? Ni siquiera tienes gracia para enseñar a tus hijos, ni espíritu de Dios para enseñarte ni siquiera a ti mismo. Porque Dios nos enseña, y si no lo tenemos a Él, no podemos ser enseñados nosotros mismos, ni enseñar a los demás. Sean nuestros hijos o sean nuestros conocidos o lo que sea, porque por Dios podemos enseñar. Entonces ahí está el primer sacrificio, cuando Abraham, con su corazón dolido, tomó el cuchillo o la espada del sacrificio y ya la iba a empuñar. Vino un ángel y le dijo, detente, porque Dios vio su corazón hasta el fin, lo vio. ¿Ustedes creen que Dios solo estaba viendo los hechos materiales, como vimos nosotros por nuestros ojos? Él estaba viendo el alma de Abraham, si estaba haciéndolo de verdad o estaba fingiendo, esperando un momento que le dijeran que no. Porque tú puedes aparentar algo por fuera,
por dentro puedes estar pensando otro plan, con mala intención y engañando. Pero Dios ve todo eso. Entonces lo probó hasta el fin para ver si en verdad estaba dispuesto. Y sí vio Dios que estaba dispuesto. Mandó su ángel. Y el ángel mismo le dijo, reconozco que eres hombre temeroso de Dios. No lo hagas. Y para no dejar el altar, porque Dios no es juego tampoco, para no dejar el altar dispuesto, sin sacrificio, apareció un animal enredado en un arbusto para el sacrificio. Y así no sacrificó a su unigénito hijo porque creyó a Dios y Dios lo puso a prueba. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios planeaba muchos años después sacrificar él a su unigénito hijo y él sacrificarlo, sí sacrificarse él en su hijo para salvar a Abraham. Para ver, por eso lo puso a prueba si Abraham era digno y le creía a él y era de verdad que tenía fe. Ahí lo puso a prueba. Después de haber Abraham salido de su tierra, ir a donde Dios le dijo que él fuera, ir a ojos cerrados, creer a Dios, hacerlo todo eso, aún lo puso a prueba para ver si aún tenía esa fe. ¿Ves las grandes pruebas que pasaron ellos para la salvación de todos nosotros? Y Dios que les daba fuerza para aún seguir creyendo. Y nada fue en vano. Ese sacrificio fue para ver si al que Él quería salvar estaba dispuesto también y lo amaba tanto como Él lo amaba a Él. Como Dios amaba a Abraham. Para ver si Abraham amaba a Dios como Dios a Él lo amaba. Porque Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su unigénito hijo por fe, creyéndole a Dios y amando a Dios sobre todas las cosas, sobre su propia carne, porque su hijo era su carne. Entonces sí, Dios lo halló digno de su salvación, y no que fuera digno por sus propias obras, sino porque Dios es misericordioso. Y Dios sí sacrificó a su hijo, porque así tenía que ser. No había otra forma de sacar a nadie de esta tierra. Tenía que haber un sacrificio y un pago por todos. Entonces no es un juego, todo desde el principio. Por eso dice, todas sus obras que desde el principio ya estaban terminadas. Porque desde que se comenzó todo, desde que todo comenzó y nosotros lo estamos viviendo aquí, ahora estamos en este tiempo, esto ya había sido en Dios. Él ya lo había hecho. Él ya lo había dicho. Por eso el Señor tiene el control de principio al fin. Dice, yo soy el alfa y el omega. O sea, Él está en el principio y en el fin. Nosotros estamos atrapados en un espacio-tiempo, cumpliendo y viviendo en la voluntad de Dios para los que son salvados y los que son condenados. Por soberbia, porque cada uno el Señor le dio libertad. Pero Él, estando aquí con nosotros, está en el tiempo donde Él murió por nosotros. Está en el tiempo donde estuvo con Abraham, como el Dios, como el Espíritu de Dios. Está en la nube en el desierto, Él está en todos tiempos. ¿Por qué crees tú que hay visiones en el Espíritu Santo, donde personas son llevadas al tiempo de Jesús, o al tiempo porque todo eso existe, existió y existirá, porque es parte de todo, es parte de Dios? Por eso dice que sus obras desde el principio ya estaban terminadas. Pero nosotros estamos viviendo a donde aún no es terminado todo. Pero viene el tiempo. Luchemos por entrar a su reposo, dice, porque el que no se esforzare no entrará en mi reposo. Entonces nosotros hemos hecho algo así por el Señor para demostrarle que de verdad le amamos. No crean que solo son historias. Las cosas que están en la Biblia son ejemplos espirituales, poderosos, de fe, de creer a Dios, para nosotros,